función cuadrática. Ya, ¿qué es una función cuadrática? Es una función que va de los reales en los reales, igual, de los reales en los reales, y que transforma el x en un ax cuadrado más un bx más un c. Es decir, el f de x es esta expresión que está aquí, ax cuadrado más bx más c. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en particular? Que el a, el b y el c, aquí vamos a borrar esto, el a, el b y el c son números reales. Son números reales. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué características tiene la función cuadrática? La función cuadrática, dependiendo del valor de a, del valor de a, pueden ocurrir dos situaciones. Una situación, usted tiene el plano cartesiano, listo, entonces puede ser una curva hacia abajo, aquí vamos a borrar esto, puede ser una curva hacia abajo, donde aquí tenemos un valor y aquí tenemos 3 puntos de corte, o puede ser una curva hacia arriba, o puede ser una curva hacia arriba, así, ¿sí? Y aquí anotamos los puntos de intersección. Entonces, este es cuando el a es menor que 0 y este de aquí es cuando el a es mayor que 0, ¿sí? A estas gráficas se le denomina parábola. Parábola. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué otra cosa interesante? Esta parábola, como aquí yo marqué, tiene 3 puntos interesantes. Este punto que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y ese que está ahí. ¿Sí? Aquí los marqué igual. ¿Sí? Ya. Los primeros. El primero, este que está aquí, se llama vértice. Vértice. Este es el vértice. Vértice. Ahora, este puntito que está aquí lo vamos a llamar x2 y a este lo vamos a llamar x1. Y estos dos representan intersección con el eje X. Eje X. ¿Sí? Ahora, este puntito que está acá, lo voy a escribir en morado. Este puntito que está aquí, ese puntito morado, esa es la intersección con el eje Y. Eje Y. Ya, ahora, estas intersecciones tienen fórmulas en particular. La intersección con el eje Y es el más sencillo de todos. Intersección con el eje Y. Siempre es el punto, siempre va a ser ese punto, este puntito que está aquí, siempre va a ser, ¿qué coordenadas va a tener? 0,c. O sea, en mi fórmula, el valor de c me va a dar la intersección con el eje Y. ¿Ya? Entonces, este puntito que está aquí en morado va a ser el punto 0,c. Ahora, el vértice que estaba aquí en rojo, el vértice también tiene una fórmula. Vértice en términos de los valores de a, b y c. Entonces el vértice tiene la fórmula menos b partido en 2a y f de menos b partido en 2a. O sea, es reemplazar este valor en la función.
Y ahora, ¿cómo obtengo la intersección con el eje X? La intersección con el eje X, la intersección con el eje X va a ser el punto, ¿cuándo va a ser? Cuando usted evalúa la función y la iguala a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que ax cuadrado, que es la forma algebraica, más bx más c es igual a 0. ¿Sí? Y se forma lo que se conoce como ecuación de segundo grado. Entonces, esta ecuación de segundo grado, la fórmula general, me permite encontrar el valor de x1 y el valor de x2. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la fórmula general? La fórmula general es para el x1 igual a menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Y para el x2, lo único que cambia en vez de sumar sería resta. Entonces aquí b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Sí? Y ahí tengo el valor de x1 y de x2. Y ahora, todos estos puntos, la intersección con el eje Y, el vértice y la intersección con el eje X, son los parámetros que me permiten graficar o esbozar la gráfica de mi función cuadrática. Veamos un ejemplo de función cuadrática. Por ejemplo, dice, durante un experimento se midió la temperatura de un líquido por 7 minutos. Información importante. Aquí, primero voy destacando, se midió la temperatura del líquido por 7 minutos. Importantísimo. Resultó que la temperatura en grados Celsius está dada por la función, y aquí otra información importante, la función, donde x representa el tiempo en minutos. Entonces aquí hay dos cosas. Me están dando x y cómo se mide, y me están diciendo que la temperatura, cómo se mide. ¿Sí? Ahora, la temperatura está relacionada con el F, y por lo tanto x representaría mi variable independiente y esta sería mi variable dependiente. ¿Ya? O sea, la temperatura depende del tiempo que transcurre. Ya. Borrando todo esto, vamos a borrar todo esto, información importante, pero ya la tenemos claro. Entonces, dice, esboce la gráfica de la función considerando los siguientes aspectos: nombre de los ejes coordenados, vértice, intersección con los ejes. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa? El nombre de los ejes coordenados. El nombre de los ejes coordenados tiene que ver con el x, que representa el tiempo en minutos, y ahí tengo la variable, y la otra sería la temperatura en grados Celsius. Este sería mi x y este sería mi y. Listo, primer dato. Vértice, intersección con los ejes. El vértice tiene por fórmula, si recortamos, tiene por fórmula menos b partido en 2a y f de menos b partido en 2a. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito saber el valor de b, de a, y para la intersección con el eje Y, el valor de c. El valor de a lo da el número que multiplica la x cuadrado, que en este caso es 1. El valor de b, el número que multiplica la x, que en este caso es menos 6. Y el valor de c, el número que está libre de x. ¿Sí? De x cuadrado. O sea, lo que queda, el 8. ¿Sí? Ya, bueno, entonces, calculamos. Este de aquí representa la coordenada x y este de aquí representa la coordenada y.
Ahora, el X, ¿cómo va a ser? El X es menos B, ahí dice menos B. Como el B es menos 6, el menos B es 6. Positivo, porque si está negativo aquí, con el menos de I me da positivo, 6. Partido en 2 por 1. O sea, X vale 3. Ahora, la Y, ¿cómo va a ser? Va a ser f de 3, porque ahí dice f de menos b partido en 2a. Y ese de ahí representa el menos b partido en 2a. O sea, f de 3. Aquí es igual. Tomo el 3 y lo reemplazo en mi fórmula. Tomo este valor. Aquí me equivoqué. Tomo este valor que está aquí, el 3. El 3. ¿Y lo reemplazo dónde? En esta fórmula que aparece aquí. En esa fórmula lo reemplazo. Entonces, ¿qué ocurre? Va a quedar 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. ¿Cierto? 3 al cuadrado son 9, 6 por 3, 18. Entonces aquí me quedaría menos 1. ¿Sí? Porque sería 9 menos 18, son menos 9, más 8, menos 1. Y ese sería el valor de I. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son el punto 3, que es la coordenada X, menos 1. Ahora, intersección con los ejes. El más sencillo de todos es la intersección con el eje Y. Eje Y. Siempre es el punto 0, C. Ahora, el C, ¿cuánto vale el C? El C vale 8. Por lo tanto, aquí me va a quedar que la intersección con el eje Y sería el punto 0,8. 0,8. Ahora, la intersección con el eje X. Eje X. 2 puntos. Se genera en 2 puntos, ¿cierto? El X1, que sería menos B, o sea, 6. Porque recuerde que B vale menos 6, entonces menos B sería 6. Más la raíz cuadrada de ¿quién? De B cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 8. Todo eso dividido en 2 por 1, ¿cierto? Resolviendo, obtengo que el X1 va a ser igual a 6 más menos 6 al cuadrado es 36 y 4 por 8 32. O sea, aquí me quedaría raíz de 4 dividido en 2, que es 2 por 1. Entonces me quedaría 6 más 2, que es la raíz de 4, dividido en 2. 6 más 2 son 8, dividido en 2, 4. Ahora, ¿qué ocurre con el X2? El X2 va a ser lo mismo, el menos B, que sería 6. El menos B, que sería 6. Pero en vez de más, menos 4. O sea, menos raíz de 4 dividido en 2. O sea, me quedaría 6 menos 2 dividido en 2. 6 menos 2, 4. Dividido entre 2, 2. Entonces, los puntos de intersección serían los puntos 4,0 y el punto 2,0. ¿Sí? Este sería mi X2. Entonces, para la gráfica de mi función, vamos a hacer de la siguiente manera. La gráfica de mi función. Entonces aquí usted tendría el eje vertical, el eje horizontal, aquí, ya, pero a este no le voy a colocar X, ¿sí? No le coloco X, sino que era tiempo en minutos y la otra es temperatura en grados Celsius. Entonces aquí usted le coloca tiempo en minutos.
minutos. Y acá es temperatura. Y en grados Celsius, ¿cierto? En grados Celsius. Ya, ahora, los puntos, ¿cierto? Aquí tengo S, hacia arriba, hacia allá. Todos los puntos. Sienten mi función. ¿Sí? Ya. Y era el C 0,8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribo mis puntos. Los de I los voy a hacer de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Los de X los voy a hacer de 1 en 1. O de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Ya. Y entonces ahora vamos a marcar los puntos importantes. ¿Cuál es mi primer punto importante? El 0,C. 0,8. 0,8. Aquí. Primer punto importante. Segundo punto importante. 2,0 y 4,0. 2,0 en X y 4,0 ahí. Y ahora. Y el vértice era el 3, menos 1. O sea, por aquí. 3, menos 1. Entonces, a mano alzada, usted dibuja la parábola. Aquí, allí y ahí. Los lugares, por aquí está el otro punto. Hacia allá voy estirando. Y hacia allá voy estirando. ¿Sí? Y me queda así la parábola. Ahora, ¿qué es lo que no mostré? Aquí, que aquí, por el vértice, pasa un eje de simetría, que es como un espejo. Un espejo. O sea, todos los puntos que estén a la misma altura están a la misma distancia. Todos los puntos que están a la misma altura están a la misma distancia de ese eje. Por lo tanto, en el 8, que está a 3 cuadraditos de ese eje, el otro punto simétrico, el reflejo, también tiene que estar a 3 puntos de ese eje. Por eso está este punto que está aquí. Y ese punto es parte de la gráfica. Y así me queda un esbozo de la gráfica. ¿Ya?